que van a evaluar. Cuando el empleador les exija que ustedes implementen controles, es todo lo que Walter ha mencionado. De acuerdo a la jerarquía de controles que tenemos. Lo ha hecho al revés, ha empezado por los CPPs, no hay problema, ¿ya? Pero ha llegado al tema de eliminación. ¿Sí? Recordemos, muchachos, que nosotros para evaluar, ¿ya? Un IPC base, ojo, y ver la jerarquía de controles de acuerdo al peligro al que se van a exponer las personas, ¿ya? Empezamos por arriba, ¿cierto? Primero, tenemos que tratar de eliminar el peligro. Si no podemos eliminar el peligro, tenemos que sustituirlo por otro peligro que no sea tan fuerte. Si no podemos sustituir este peligro, tenemos que implementar un control de ingeniería, ¿ya? Que haga que este peligro no se transforme en un accidente, ¿ya? Estos tres primeros controles son los controles duros. Son controles que si tú lo implementas sí o sí, te va a evitar que una persona salga lesionada. Después tenemos dos controles más en la jerarquía, que son los controles administrativos, ¿ya? Que estamos hablando del IPRC, de los procedimientos, PETAR, ¿okay? ATS, checklist, todo lo que tú quieras ver en tema administrativo, pero que, ¿ya? Solo va a funcionar siempre y cuando la persona quiera hacerlo. En tu procedimiento te puede decir, ¿sabes qué, Manolo? Tú estás prohibido de acercarte a una persona a menos de 1 metro si no usas mascarilla, lentes y careta facial. Tu procedimiento lo dice. Pero este procedimiento va a ser efectivo en el control que quiere desarrollar siempre y cuando tú, Manolo, implementes al 100%, ¿ya? Implementes al 100% lo que te pide el procedimiento. Si tú dices, no, no me va a pasar nada, es un ratito nada más, y no implementas, ok, no hay problema. ¿Ya? El procedimiento te dijo algo y tú no quisiste implementarlo. Entonces, es un tema que depende mucho de la actitud de la persona. Entonces, este control administrativo, junto con los CPPs, son controles blandos. ¿Ya? Deme un segundito, voy a recuperar la presentación para seguir con esto. Por favor, un segundito nada más.
Rápido. Listo, chicos. Ya recuperé la presentación. ¿Sí? ¿La aprecian ahora? ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ya, ok. Vamos al punto donde estábamos, ¿ya? Y ahora van a disculpar los problemas técnicos que tengo en mi laptop. Ok, estábamos aquí. Entonces, ya sabemos dónde, en qué parte de la matriz y per se vamos nosotros a incluir esta fila. Ya sabemos qué es lo que tenemos que poner como peligro, como riesgo. Ya sabemos también, ya Walter nos ha dado un alcance, gracias Walter otra vez, de qué es lo que vamos a poner en los controles de acuerdo a la jerarquía de controles y qué es lo que nos aplica. ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, yo tengo una consulta, Manuel. Si tú tienes en la empresa donde estás trabajando, si tu empresa decide que semanalmente van a pasar todos los trabajadores una prueba rápida, ¿qué tipo de control sería, ya, de acuerdo a la jerarquía que hemos mencionado? A estos 5 controles, eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, BPP. ¿Dónde encajaría el tema de la prueba rápida semanal, cada 7 días? En controles de ingeniería, Podría ser. Walter, ¿tú en qué parte consideras que debería ser tomada la prueba rápida semanal como control? Lo que es control de ingeniería. Joana, Igualmente, profesor. Ingeniería. María, También concuerdo. ok. Bueno, tiene toda la razón. Es un control de ingeniería. Ojo, no están eliminando la enfermedad, porque para eliminar tendría que estar solitos, ¿no es cierto? Tal como te dijo Walter. Tampoco está sustituyendo el peligro, ¿ya? Pero sí tienes un control efectivo que te dice cada 7 días si el señor está o no está contagiado. Tampoco podría ser un administrativo, ¿no es cierto? Pues, correcto, es un control de ingeniería, ¿ya? ¿Por qué yo te dije, Manolo, por qué yo te dije, creo que fue a ti, Joana, por qué te dije que el tema de la toma de la temperatura es un control de ingeniería? ¿Por qué? Joana, ¿por qué crees que temperatura es un control de ingeniería? se implementan medidas de protección colectivas. Sí, podría ir esa. Pero más que todo porque te da un parámetro exacto, ¿ya? Porque dicen, dame un segundo. Porque están diciendo los expertos, ¿ya? Que uno de los síntomas más frecuentes, ¿ya? En un 99% de los contagiados son las fiebres altas, ¿no es cierto? Más arriba de los 38 grados. Entonces, si te está diciendo que todas las personas que tienen 38 grados para arriba tienen una gran posibilidad, no te está diciendo que estén contagiados por COVID, pero tienen una gran posibilidad de que estos señores sean portadores o sean pacientes asintomáticos, ¿ya? Entonces te está dando un parámetro en el cual tú puedes controlar que, señor, usted tiene 38 grados, no puede usted ingresar a guardería, tiene usted que ir al área médica para que lo evalúen y ellos nos digan si es que puede usted ingresar o se va usted a ir de descanso hasta verificar, de acuerdo a los 3, 4 días, si aparecen o no los demás síntomas asociados, que es la anosmia, ¿correcto? Dolores musculares, descenso en la capacidad pulmonar y todo eso. Entonces, este control de ingeniería, que es la toma de temperatura, te da un parámetro adicional por ejemplo, a la toma de pruebas rápidas, que es cada 7 días. ¿Ya, muchachos? Entonces, todo lo que son controles que te dan un parámetro exacto, ¿ya?
que te controla el tema de que una persona podría o no presentar el síntoma, es un control de ingeniería. ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Ingeniero, una consulta con respecto a lo que dijo sobre los pacientes asintomáticos. He estado viendo, bueno, me ha pasado, ¿no? Que hay trabajadores que están presentando síntomas asintomáticos, le dan su descanso que son de 14 días Ujú. y, y vuelven a salir, a pasar su prueba rápida, perdón, para volver a subir. Y lo que pasa es que están dando una alta médica al trabajador, ¿Ya? ya de esos 14 días. Pero el trabajador sigue siendo asintomático. ¿Qué medidas se debe de tomar en ese caso? Lo que pasa es que, a ver, nosotros en esta etapa dependemos al 100% del diagnóstico médico, ¿sí? Yo puedo pensar, yo como Roy puedo pensar, no, ¿sabes qué? Ese pata, para mí tiene COVID porque ya que tiene anosmia, tiene temperatura alta y ha pasado su prueba rápida y da negativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el médico te dice que no está infectado. Pero tú le dices, oh, pero doctor, sí, que no está infectado. Entonces, si tú como gerente, como superior, tú le das un descanso médico por el tema del COVID, estarías incurriendo en un cumplimiento legal. Recordemos que las únicas personas que te pueden diagnosticar o dar algún tipo de tratamiento médico, justamente son los médicos. En algunos casos, o en muchos, podemos no estar de acuerdo con los diagnósticos médicos, ¿ya? O con las decisiones de alta, sabiendo o pensando que una persona podría todavía seguir infectada. Pero los médicos son los que tienen la última palabra en ese sentido. No hay mucho que hacer. Es un tema legal, Manolo. Lo que sí te recomendaría de repente es tratar de hablar con las altas gerencias y que la alta gerencia de tu empresa tenga una conversación con la alta gerencia del área médica, ¿ya? Y llegar a un acuerdo, qué está pasando y que expliquen ellos, porque tampoco se les puede exigir, ¿sabes qué? Yo quiero que a ese señor en vez de darle 14 días, le dé solamente 7 días porque quiero que trabaje. O no le puedes decir tampoco, no, a ese señor en vez de darle 14, dale 21 porque yo no quiero que suba, no. Es de acuerdo a la evaluación médica y ellos se rigen también de acuerdo a los parámetros que va dictando el MINSA. ¿Sí? Es un tema legal y es un poco, hay que tomarlo con pinzas. Un incumplimiento legal en ese sentido nos podría acarrear muchísimos problemas. ¿Ya, Manolo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 ingeniero. Ok. Gracias. Sigamos, muchachos. Bueno, peligro, hemos visto lo que es peligro. Ok. Acá vamos a hablar en este tema. Ya, chicos, con respecto a lo que es el COVID netamente, creo que ya hemos evaluado bien, ya la tenemos un poco más clara. Vamos a ver algunos peligros asociados, ¿no? Ya un poquito más centrado en lo que es el tema psicosocial, el tema de peligros físicos, químicos. Vamos a hacer un refresh de qué es lo que nos podríamos encontrar nosotros en el camino cuando estemos actualizando los documentos que tiene nuestra empresa. ¿Sí, muchachos? Por ejemplo, los peligros psicosociales, ¿no es cierto? Nos dice que incrementa la carga de trabajo, implementación de protocolos estrictos, trato frecuente con personas, lo que nos puede generar ansiedad, depresión, apatía, reacciones endocrinas, ¿sí? Recordemos, muchachos, que este tipo de peligros se ha acentuado con la pandemia, no solamente en los trabajos, también en los hogares, ¿no? Estar todo el día, 24 horas dentro de un hogar con las personas que vas a ver todos los días durante 6, 7 meses sin salir de tu casa, yo creo que ha generado bastantes inconvenientes. Hay que tener un poco de cuidado en manejar este tipo de casos, ¿no? Y sobre todo en el trabajo. Mal que bien en la casa, al menos son tu familia, ¿no? Y te puedes pelear o no con tu familia, Walter, por ejemplo, tú, al final son tus hijos, ¿no? Y vas a decir, después de estar enojado 2 horas, pucha, son mis hijos, ¿no? ¿Cómo los voy a tratar mal? ¿Ya? Entonces, como hay como que te calmas, dices, no, voy a cambiar esto, y mejora la situación. Pero en el trabajo recordemos que no estamos tratando con personal directamente relacionado con nosotros, ¿no? Generalmente tenemos una relación ahí de supervisor a personal de campo. Entonces,
no tenemos a veces ese tiempo para después reaccionar y decir, o sea, que me equivoqué o trate de calmarte. Tenemos que hacerlo de una forma inmediata. Entonces, como supervisión, lo que se exige, lo que se pide, lo que se recomienda, es que tener bastante paciencia, sobre todo en las etapas en las que estamos, en las cuales las personas a las cuales nosotros estamos supervisando están estresadas, alteradas, ¿sí? No sabemos cómo ha venido de su casa, si peleó con sus hijos, con su mamá, con su esposa, si de repente en un departamento de una habitación están viviendo 8, 9, dadas las circunstancias, como les digo, entonces tengamos un manejo adecuado con respecto a lo que son los peligros psicosociales. ¿No, muchachos? Hay que tener mucho cuidado con respecto a cómo manejamos este tipo de situaciones. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de cómo es los niveles de riesgo de la exposición con respecto al COVID, ¿ya? Esto es de acuerdo a ley, muchachos, como les digo, cualquier tema adicional, solamente les vamos a poner algunos tips de lo que dice la ley, todo lo demás, descarguen ustedes la RM448 y lo van a tener ahí clarita. La ley es clara en todos los conceptos que te van a decir, ¿no es cierto? Riesgo bajo dice, aquellos que no requieren contacto con personas que se conocen o sospechan que están infectados de COVID-19, ¿no? No tienen contacto cercano, frecuente, al menos de 2 metros de distancia, en el público en general. Esto también, como digo, ha variado, ahora es solamente su metro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a implementar o a poner esto en los procedimientos que son asociados a los IPRC, tenemos que corregir estas distancias que te pide la ley. El riesgo mediano, contacto frecuente, ¿ok? Y el riesgo alto, aquellos que tienen potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID. Estamos hablando que el riesgo alto lo tienen el personal de salud que está asociado al tratamiento o a las personas que tratan, ¿cierto? Y riesgo muy alto son las personas que están en UCI, en unidad de cuidados intensivos, que son las personas, o los médicos o asistenciales, los médicos de UCI y las enfermeras, que están expuestos a una carga viral alta. Recordemos, muchachos, también el tema de la carga viral en la evaluación de nuestros hiper y procedimientos. Walter, ¿qué entendemos por carga viral? ¿Te acuerdas? Carga viral, no me acuerdo. A ver, Joana, carga viral, ¿escuchaste el término, la terminología? Tengo entendido que carga viral es el que tanto tenemos el virus en nuestro cuerpo. Sí, por ahí va la cosa, más o menos. Sí, es cierto. María, ¿algo que complementar con respecto a lo que dijo Joana? María, ¿estás por ahí? Manolo, ¿algo que agregar? Como dijo mi compañera, ¿no? Creo que es la concentración del virus en el cuerpo, ¿no? Para ver la gravedad de la enfermedad. Exacto, muchachos. Por ejemplo, los médicos, las personas que han fallecido en hospitales del personal de salud, ya, cuando ustedes, no sé si han visto, oh, pucha, pero el señor estaba sano, no tenía diabetes, no era obeso, era un joven de 38 años, médico, todo, dicen eso, ¿no es cierto? Pero ¿y entonces por qué ha fallecido? Si no es de la población vulnerable o en riesgo. Lo que pasa es que recordemos que en los hospitales, a diferencia de en la calle o en los hogares de cada uno de nosotros, ¿ya? En los hospitales hay 100, 200 personas, de las cuales el 80-90% está contagiada y está generando la enfermedad. Cuando tú vas a un hospital no vas porque estás sano. ¿Cierto, Manolo? Cuando vas al hospital vas porque estás enfermo. Es más, ni siquiera porque tienes un poco de fiebre. ¿Cierto, Walter? Tú vas al hospital porque ya no puedes respirar, porque se te ha complicado el tema con una neumonía, ¿ok? O se te está complicando el tema con una trombosis, ¿correcto, Joana? Entonces, la carga viral que tú generas, ¿ya? Es alta con respecto a los virus que se han fortalecido dentro de tu cuerpo, que no han encontrado barreras, ¿ya? Dentro de tu organismo, que los haya detenido y se han fortalecido. Entonces, si tienes 200 personas de esas características por día y que están
bombardeando a un médico o a una enfermera, ¿ya? Que para colmo de males usa una mascarilla que no es la apropiada, que la señora o la enfermera o el médico al respirar, al exhalar o al inhalar, ¿ya? Su mascarilla no le sirve como filtro, porque como no tiene, no está fabricada bajo la norma técnica, al respirar simplemente los virus pasan como si nada, y se está infectando de Pedro, de Juan, de Mateo, de Camilo, de Roger, está absorbiendo tanta carga viral que su cuerpo va a colapsar. A eso se refiere la carga viral. Tal como tú lo has dicho, Manolo, es la cantidad de virus y la fortaleza de estos virus, ya, dada su génesis o de quién han venido, que destruyen el organismo de forma interna. ¿Sí? Estos médicos, por ejemplo, que han fallecido, o sea, ha sido por eso en un 80-90%. O controlar la carga viral o los puntos de alta carga viral es importante. Por ejemplo, ¿dónde tenemos puntos de alta carga viral en el trabajo? Ideas. A ver, Manolo, ¿dónde podríamos tener un punto donde la carga viral es alta? No, en el transporte. Transporte, correcto. ¿Dónde más podríamos tener, Walter? Puntos donde la carga viral es alta. Walter, ¿está por ahí? Joana, ¿dónde podríamos tener otro punto de carga viral alta? En el trabajo estamos hablando. ¿Ah? Ya Manolo nos dijo en las unidades de transporte. ¿Dónde más podría ser? Puede ser en el comedor. ¿Sí? Exacto. ¿Por qué? Porque en el comedor te retira la mascarilla, ¿correcto? María, en otro punto donde podríamos tener carga viral alta. María. Ok, no problema. También podría ser los baños, chicos. Entonces, en estos puntos donde la carga viral podría ser alta, debemos nosotros implementar los controles de repente de que se haga la limpieza 2 veces al día como mínimo, o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque en los comedores, en los baños, en las unidades de transporte, el flujo de personal es alto, ¿no es cierto? Entra y sale gente, toca una cosa, toca otra cosa. Entonces, es bastante complicado, ¿ya? Que con una sola limpieza al inicio del día o al final del día se controle todo esto. Pues deberíamos implementar o pedir o solicitar que estos puntos de carga viral alta sean limpiados más de una vez al día. Por lo menos, si tenemos guardia de día o guardia de noche, que sean limpiados al finalizar o antes de iniciar cada guardia. ¿Ya? María, ¿me ibas a comentar algo? Sí, también pueden ser los de tajo cerrado. Tajo cerrado, o sea, en socavón. Ajá. Sí. Yo creo que sí. A pesar de que recordemos que en socavón tienen sistemas de circulación de aire, ¿no? Extractor y todo eso, pero igual, o sea, estamos en un ambiente cerrado. Todo lugar donde no tengas una circulación de aire y una filtración con filtros especiales para captar o capturar elementos biocontaminados, ya podría generar una carga viral. Y los socavones podrían aplicar. Entonces, muchachos, acá algunos ejemplos de qué medidas implementar en los documentos que nos van a pedir que nosotros actualicemos. Ya lo dijimos, limpieza y desinfección con recursos e insumos apropiados en todos los ambientes de trabajo. Por ejemplo, se está usando bastante el alcohol. No sé si Manolo en tu trabajo o en tu casa lo usas. María, estoy seguro que tú también, Joana también, Walter también. Pero, por ejemplo, recordemos que el alcohol es un antiséptico, ¿no es cierto? En teoría el alcohol lo que hace es desinfectar, mata. Pero te va a generar también en el tema de las manos resequedad y te puede generar efectos secundarios, que obviamente no van a ser graves al principio, pero que sí a la postre te podría generar algún inconveniente. Pero aparte del alcohol, por ejemplo, tenemos también otros elementos. El hipoclorito de sodio, lo que es la lejía, ¿no es cierto?, diluida en agua, al 1%. Tenemos el amonio cuaternario de cuarta generación y amonio cuaternario de quinta generación. Oye, pero ¿cuál es la diferencia? Los dos son lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que el de quinta generación tiene algunas variaciones que al contacto con la persona no te generan ningún tipo de reacción.
lo que no pasa con el cuaternario. El amonio cuaternario, si tú tienes algún tipo de alergia, te podría generar dermatitis, algunas reacciones alérgicas, ¿ya? El amonio cuaternario tiene que ser dejado que trabaje durante unos 10 minutos, porque al igual que al contacto con el ambiente que tú lo vas a frotar, genera una desinfección, porque es un virucida, ¿ya? También los vapores va a generar que mate los virus en el ambiente. Entonces, el amonio se recomienda que se deje unos 10 minutos, no tanto el de cuarto con el equipo, ¿ya? Protección personal y colectiva, también nos dice divulgación de lavado de manos, ¿ok? Implementar lavaderos de manos también, así como lo han hecho los centros comerciales, es importante. El control más efectivo, muchachos, que nosotros tenemos es que la persona se lave la mano. A cada rato. Si no te lavas la mano, por lo menos lo que debes hacer es desinfectar. Pero el lavado de manos y la desinfección es el control más efectivo que tenemos. Tú puedes tocar la nariz, la boca de una persona que esté contagiada, sí, ya, pero si te lavas adecuadamente o te desinfectas después de ello, la posibilidad de que te contagies tú es menos al 1%. ¿No, muchachos? ¿Ya? Vigilancia de la salud. Recordemos que todo sistema de gestión que vayamos a implementar, ¿ya? También incluye un tema de vigilancia médica. Recordemos que es un tema legal, no solamente por el tema del COVID, eso ya estaba antes. Entonces, en la vigilancia médica que nosotros tengamos, que realicemos los trabajadores, debemos incluir también, hay un capítulo donde pongamos el tema de cómo realizar la vigilancia médica a los trabajadores que hayan dado positivos o que estén siendo evaluados por un tema de COVID-19, ¿sí? Y sensibilización de la prevención y contagios con respecto al COVID. ¿No, muchachos? Esas son las pautas que nosotros queremos darles como empresa para que ustedes implementen en sus áreas de trabajo todo lo relacionado a los controles para la prevención del COVID. ¿Ya? Protección individual, ya sabemos el tema de las máscaras, hemos hablado bastante, tienen que tener una certificación, ¿ya? A ver, yo te hago una consulta, Manolo. Se hablaba bastante, por ejemplo, acá dice respirador N95. ¿Qué significa el N95? ¿Por qué decimos que el respirador N95 es el adecuado? ¿Y por qué no le puedo poner una tela de mi hermana que usa sus pañoletas y para mí sería lo mismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el N95 es adecuado y por qué una tela simple, una pañoleta no? ¿Cuál es la diferencia? Manolo. Tengo entendido que el N95 hace mención al que es 95% de las partículas del 0.3, ¿no? Del UM. En suspensión, así es. Capta hasta el 95% de las partículas en suspensión. Así es. ¿Sí? Así es, así es. Netamente es eso. Entonces, estos tipos de respiradores que son certificados, muchachos, ¿ya? No es hacerles propaganda, pero son los más adecuados para ser usados. ¿Ya? En el caso que no tengamos este tipo de respiradores en la empresa, hay unas mascarillas que ahora han sido llamadas las mascarillas comunitarias, ¿correcto? Que es de las que yo les estaba hablando, que tienen que tener una fabricación de acuerdo a una norma técnica que fue brindada por el MINSA. ¿Ya? Es la NTP, no me acuerdo el número. ¿Ya? Pero esto ha sido brindado por el MINSA y tiene que cumplir esas especificaciones en impermeabilidad, tipo de hilo, la puntada, distanciamiento entre la puntada y todo eso. Muchachos, ¿ya? Recordemos que la distancia social mínima entre dos personas es 1 metro, ¿ya? El uso de la mascarilla y los lentes es obligatorio al 100%, es algo que debe ir dentro de los documentos, eso no es algo opcional, es al 100%, muchachos. Dentro de oficinas, dentro de baños, ¿ya? Dentro de áreas comunes donde no se vaya a respetar los 2 metros de distancia, el uso de la mascarilla, ¿ya? Comunitaria, N95, o Total Face, la que ustedes quieran usar, es al 100%. ¿Ya? Vigilancia de la salud, ya lo hemos hablado. Ya. Chicos, este es un ejemplo, por ejemplo, ¿ya? Anexo 3. Esta ficha, muchachos, ¿ya? Está dada por la normativa, ¿ya? Es una ficha estandarizada para todos, ¿ya? Esto es lo que ha pedido el Instituto Nacional de Salud, ¿ya? Que todas las personas que vayan a pasar una prueba, ¿ya? O que vayan a iniciar un trabajo deben llenar
Algunas empresas, como te digo, la hacen llenar de forma semanal, de forma quincenal, pero es una forma de hacerle seguimiento a las personas. Algunas empresas no necesariamente te hacen llenar la ficha porque vayas a pasar una prueba rápida o una prueba molecular. Simplemente de repente te van a hacer una encuesta, ¿no? Te dicen, oye, ¿sabes qué? En estos últimos 7 días, o en los últimos 14 días, ¿has tenido fiebre? ¿Sí o no? No. ¿Has tenido tos o estornudo? ¿Sí o no? No. ¿Has tenido dificultad para respirar? No. ¿Has expectorado con flema o amarillo? No. Entonces, si dices no, 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 tú estás bien. ¿Ok? Pero si empiezas a decir no a la fiebre, pero sí, ya no puedo respirar, sí, tengo flema amarilla, contacto con personas con confirmadas de COVID, dices no, pero tú no sabes, ¿no es cierto? De repente por ahí ha habido alguien asintomático, ¿ya? Que estás tomando alguna medicación, dices de repente, no, sí estoy tomando citromicina porque estoy con la gripe, pero de repente no es la gripe, es el COVID. Entonces, ahí se levanta la voz de alerta y ahí esas personas, por ejemplo, tienen que ser monitoreadas. ¿Ya? Si esto les pasa en las áreas de trabajo que ustedes tienen, muchachos, asegúrense de que en el plan de vigilancia médica incluya que las personas que empiecen a dar algunos síntomas tienen que ser aisladas de los demás trabajadores que no presentan ningún síntoma. Posiblemente van a decir, pero Roger, pero hay muchachos, hay trabajadores que son asintomáticos. Es cierto. Y como son asintomáticos, la posibilidad de que se les detecte si tienen o no COVID es bajísima. Tendría que hacérseles una prueba molecular. Porque incluso con la prueba rápida, si no es hasta los 14 o 21 días, no te van a dar positivo. ¿No, muchachos? Recordemos que la prueba rápida es una prueba que te registra en la sangre, ¿ya? Si es que ya tienes anticuerpos, si estás generando anticuerpos para el COVID. Estos anticuerpos se generan a partir del día 14. Entonces, si tú eres asintomático, ya has tenido 14 días para poder contagiar a otras personas. Entonces, la única forma de que una persona sepa si es o no, si está contagiado de forma positiva con el COVID, a partir del segundo día es con una prueba molecular, pero que no la tenemos masificada en el Perú. ¿No, muchachos? Entonces, este es el modelo de la declaración jurada que ha sido emanada por la autoridad para hacer el seguimiento a todos los trabajadores, ¿ya? Que inician una jornada laboral, ya sea semanal, quincenal, ¿ya? Y de acuerdo a esto se le hace el seguimiento en función a las condiciones, parámetros o situaciones, ¿ya? Que presenta el trabajador en el día a día. ¿Ya, muchachos? Por ejemplo, hay empresas que han implementado en el WhatsApp unos cuadros, ¿no? Entonces, tú antes de ingresar a trabajar, por ejemplo, Manuel lo agarra y ingresa a su aplicación. No necesita llenarlo de forma física. Y le hacen la pregunta de forma virtual. Tiene como una encuesta virtual, ¿no? Entonces llenas todo. Entonces, cuando tú acabas tu encuesta, la misma aplicación te vota verde, amarillo, rojo. De repente te vota verde cuando no has puesto que todo está bien y no tienes ninguna complicación. De repente te va a votar amarillo si de los 5 parámetros que te pide has puesto 3 que sí, ¿no es cierto? Sí tienes tos, sí tienes fiebre y sí tienes dificultad para respirar, entonces ya te ponen amarillo. Y te ponen rojo, si de las 5 pones 4, te ponen rojo, ¿no es cierto? Entonces, son algunas cosas que ustedes podrían implementar para evitar el contacto entre personas o la manipulación de estos registros, que al final de cuentas, de una manera u otra, también podrían llevar el virus de una persona a otra. ¿Ya? El tema de la difusión de todos los procedimientos, los controles que ustedes implementen en las áreas de trabajo es importante. No solamente es escribirlo o decirle al gerente o al supervisor operativo, o esto vamos a hacer, sino es difundir también al personal. Todos tienen que saber qué es lo que se va a hacer con respecto al COVID, en el caso de que alguien dé positivo, en el caso de que alguien se sienta mal, en el caso de que de repente alguien se ponga grave en el trabajo, ¿no? Recordemos que el COVID es una enfermedad degenerativa de una forma tan rápida que en horas puedes pasar de un estado excelente a un estado catatónico. ¿Ya? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, en Lima, no me acuerdo bien en qué empresa fue, creo que fue en el Callao, una empresa de pinturas, una persona ingresó en la mañana, tenía un poco de escalofríos, pero ¿no? Dijo, no, es algo normal, a veces por el frío me siento así, ¿no? Entonces, pero esta persona trabajaba en el almacén y cargaba bastantes bultos durante todo el día, o sea, se agitaba bastante, era su día a día. Pero al ya tener el COVID, al ya estar en un 6º día, significa que el virus pasó de la garganta a los pulmones.
Y él estaba iniciando esa etapa. Es por eso que él cuando ingresó dijo, tengo un poco de escalofríos, pero a veces me pasa. Entonces cuando la enfermedad fue degenerándose, ¿ya? Se hizo más rápido en él, ¿por qué? Porque empezó a inhalar y exhalar rápido y de forma grande, porque empezó a cargar bultos, empezó a hacer esfuerzos extremos, de tal manera que cuando él, antes de que él acabe su jornada laboral, antes de las 8 de la noche, ya estaba en una situación, en una oxigenación porcentual menos al 70%, que ya era crítica. Cuando lo llevan al hospital, 2 horas después, ya su oxigenación bajaba del 50% y era catatónica. La posibilidad de que el señor se salve era mínima y al final no se salvó. Entonces, la curva, los que conocen un poco el tema de estadísticas, la curva con respecto a la degeneración de la salud de las personas que ya ingresan o ingresan a la etapa 2, que significa que van a hacer una neumonía, es rápida. De una forma rápida se generan y podrían generar un estado catatónico incluso dentro del área de trabajo. ¿Está, muchachos? ¿Hasta acá alguna duda, consulta? María, Joana, Walter, Manolo. Todo claro, ingeniero. Ok. Walter, ¿sigues por ahí? Sí, correcto. Correcto. Ok. Tenemos acá algunos ejemplos, ya. Solamente para recordar, Joana. ¿Estás por ahí, Joana? Sí, profesor. Ok. Tenemos algunos ejemplos de los tipos de peligro, ya saliéndonos un poquito de lo que es el SARS-CoV. Solo es como para recordar, ¿ya? Una persona más. Ok. Tenemos peligros, ¿ya? Que nos pueden generar incidentes y tenemos peligros que nos pueden generar enfermedades ocupacionales. Muchachos, esto es algo que también te menciona un poco la resolución ministerial, pero es un poco más ambiguo, o sea, está más relacionado a lo que es COVID, pero ¿por qué lo estamos tomando? Recordemos que el COVID, según lo que ya se ha ido evaluando y estudiando con el transcurrir de los meses, no solamente te va a generar secuelas en el ámbito pulmonar, tal como una fibrosis pulmonar. No sabemos si la fibrosis pulmonar que te genera el COVID ya es permanente o temporal, sino también te va a generar daños hepáticos en las personas que tengan inconvenientes, daños renales, problemas cardíacos, ¿ya? ¿Aló? Ok, alguien por ahí se le quedó el micro prendido. Entonces, todos estos daños, muchachos, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, vamos a recordar en el tipo de peligros, ¿ya? ¿Qué peligros más o menos nos van a generar un incidente y qué peligros nos generan una enfermedad ocupacional? Que sumado a esto, ya estoy adelantando que también el COVID pareciera que en un futuro, ¿ya? Vamos a ponerlo en este rango, ¿ya? Por ejemplo, los peligros físico-químicos, mecánicos, eléctricos y locativos te van a generar en 1% de darse el caso, ¿ya? Un accidente. En cambio, los peligros químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos y físicos, en biológicos tenemos el COVID, que van a generar una enfermedad ocupacional. ¿Ya, muchachos? Entonces, ejemplos de peligros físicos, vibraciones, ruido, ventilación, iluminación, temperatura. ¿Ya? ¿Por qué estamos recordando esto? Porque, les repito, ustedes van a tener que evaluar otra vez el IPERSEBASE, que está evaluado. Y por ahí, como va a una revisión, de todas maneras, denle una chequeadita qué es lo que están poniendo o qué es lo que estaba colocado antes de, ¿ya? Por ahí de repente al seguridad anterior o al jefe de SOMA anterior o al que maneja el sistema de gestión integral de la empresa se le ha pasado algo. Entonces es bueno revisar, por eso es que se les hace recordatorio de los tipos de peligros que tenemos, ¿ya? Peligro químico son gases, vapores, polvos, sustancias químicas en forma líquida, ¿no es cierto? ¿Ya? Biológicos, bacterias, virus, ya estamos hablando de los virus, parásitos, hongos. ¿Ya? Peligros ergonómicos, que nos genera enfermedades ocupacionales. Tenemos posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, ¿ya? Peligros psicosociales, hostigamientos psicológicos, estrés laboral, mobbing, acoso laboral, acoso sexual, labores en áreas de quejas, informes, etcétera,
sobrecarga de trabajo, síndrome del quemado o burnout, etc. Recordemos, muchachos, que todos estos peligros de riesgo ya están catalogados y están declarados dentro de los ámbitos legales. Recordemos que el acoso laboral o el acoso sexual incluso está penado. ¿Ya? Está penado. Hemos hablado del riesgo, ¿ok? ¿Sí? Ya lo hemos visto al principio. ¿Ya? Vamos a hacer un par de ejercicios, muchachos, vamos a refrescarnos, vamos a salir del tema del COVID, ¿ya? Y acá vamos a demorar 2 minutos. Rapidísimo, no creo que haya mucho problema. En la figura número 1, ¿ya? Dice, el trabajador sube al andamio 15 veces al día, a 3.5 metros de altura, ¿ya? En la figura número 2 dice que el trabajador sube al andamio solo 3 veces al día, pero a la misma altura de 3.5 metros. ¿Qué persona tendrá un mayor riesgo de caerse? ¿El del ejemplo A o el del ejemplo B? ¿Qué me dices, Joana? El del ejemplo A, ¿Por qué? porque es el que sube más repetitivas veces al andamio. O sea, su Correcto. riesgo es mayor. Así es, o sea, se expone más veces a la altura, ¿correcto? Se está exponiendo más veces al peligro, correcto. Creo que estamos de acuerdo, Manolo, Walter, María. En el segundo ejemplo, ¿ya? Dice, trabajo sobre una escalera a 1.5 metros de alto, ¿cierto? ¿Ya? Estamos viendo que hay una persona que está parada y sobre el penúltimo peldaño, ¿ya? Y con las dos manos está agarrando, al parecer, una herramienta eléctrica, pareciera que es un taladro percutor. Y en el ejemplo al lado tenemos un trabajos, ¿ya? Sobre un andamio similar al anterior, ¿ya? Del anterior ejemplo, a 3.5 metros de altura. ¿Cuál de los dos incluye un mayor riesgo para ustedes? Por favor, María, ¿qué nos dices? Yo digo que la situación B porque la altura es mayor. No sé. Ok. Tú dices que el señor que sube al andamio tiene un mayor riesgo de caerse que la persona que está en la escalera solamente sostenido por 2 pies y con las 2 manos agarrando la herramienta eléctrica. Manolo, ¿cuál es tu apreciación ahí? Yo pienso que es la opción A porque, bueno, una escalera es menos estable que un andamio, ¿no? Que tiene 4 puntos de apoyo. ¿Ya? Más ingeniería, viéndolo por la ingeniería es más estable. Y aparte Correcto. en la imagen A está con un taladro percutor, ¿no? Que puede causar algún mal movimiento y se puede caer, ¿no? En cambio Ok. en el B se puede tropezar, pero no creo que salga de su ritmo, de su área de trabajo. ¿Tú qué dices, Walter? Bueno, la proposición que veo es los dos, igual tienen. ¿Pero cuál tendría mayor riesgo en función uno del otro? ¿O ambos tienen un riesgo igual? Ambos tienen. ¿Sí? ¿Ambos? Ujú. Ya, muchachos, es un pequeño ejemplo que les hemos puesto un poco para afinar otra vez la visión. Recordemos que como área de seguridad o como área operativa no hay problema, recordemos que todos hacemos seguridad, nosotros tenemos que afinar el tema de la observación. No hay que ver, lo que dice Manuel es correcto, ¿no es cierto? La posibilidad de que esta escalera se voltee, ¿ya? Es mayor a que una persona se caiga del andamio, a pesar de que este señor, si se fijan, a diferencia de acá, no cuenta con el arnés de seguridad que está estipulado por ley. Recordemos que el trabajo sobre plataformas móviles u andamios ya está regida según el Decreto Supremo 024 y exige que en toda plataforma se use un sistema de protección contra caída. En este caso es el arnés de seguridad con su respectiva línea de vida. ¿Ya? ¿Ambos trabajos tienen un riesgo? Sí. Ambos trabajos tienen un riesgo, pero la posibilidad de que una persona se mate a 1.5 metros o se mate a 3.5 metros de altura es lo que nos dice cuál tiene mayor riesgo.
mayor riesgo de caída tiene el de la escalera, me parece, como dice Manolo. Pero mayor riesgo, pero la consecuencia, si es que se cae, ¿ya? Es más alta en el ejemplo B, porque el señor se expone a una altura mayor. ¿Ya, chicos? Entonces recordemos que hay que afinar un poco la vista, la observación, hay que hacer los ejercicios siempre. En internet vamos a encontrar en algunas carpetas del, ¿cómo se llama? Del método de investigación del pescador, algunos ejemplos así que te reflejan la vista. Siempre es bueno, muchachos, que entren ahí para un poquito observar qué es lo que otros observan, ven y que nosotros no estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, quiero que me digan si esta lista de peligros y riesgos es correcta de acuerdo a lo que ya hemos hablado, qué es un peligro y qué es un riesgo y qué es una consecuencia. Por ejemplo, en el primero, Manolo, ¿qué nos dice en el primer peligro? ¿Ya? Quiero que me digas si estás de acuerdo en lo que dice, si es correcto o según tú algo debería variar. Sí, creo que es correcto, ¿no? La exposición de a un producto químico, sus riesgos son las quemaduras, irritaciones de la piel, ¿no? Dermatitis. Ya. Entonces, el peligro es contacto con químicos peligrosos, por ejemplo. La causa es materiales de trabajo y el riesgo, quemaduras, irritaciones, lesiones. ¿Estamos de acuerdo, Manolo? Sí, correcto. Sí. Walter, ¿tienes alguna opinión? No, está correcto. Joana. Correcto. Ok, correcto. María. También concuerdo. Ok. Yo, no sé, me parece que yo esta vez tengo que no estar de acuerdo con ustedes. A ver. Contacto, riesgo. Recuerden que habíamos hablado del tema de la energía, ¿no es cierto? Un elemento ya no es peligro solamente porque existe, sino tiene que generar alguna energía. Sí, pues tienes razón, Manuel, tienes razón, todo, sí, el contacto es la energía, ¿no? Contacto con químicos peligrosos es un peligro, y el riesgo. En el riesgo sí no estoy tan de acuerdo. Me parece que quemaduras y irritaciones son más consecuencias. El riesgo sería exposición, no sé si están de acuerdo, a productos químicos. ¿Ya? Entonces, la idea, muchachos, es hacer estos ejercicios para que ustedes en el campo o en los documentos que vayan ustedes a actualizar, veamos estos temas de poner de acuerdo a los nuevos conceptos que tenemos, ¿ya? Los peligros y los riesgos sin mezclar con las causas o con las consecuencias, sin confundir el peligro con el riesgo, ¿ya? En el segundo, por ejemplo, peligro, cargar objetos pesados. ¿Es un peligro? ¿Ustedes están de acuerdo? María, por ejemplo, ¿estás de acuerdo con que cargar objetos pesados es un peligro? Sí, sí, ¿Sí? sí. El riesgo sería lesiones a la columna. Por ergonomía. Yo le iría más por ergonomía. Pero sí, podría ser. Joana, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Le ves algo adicional? Sí hay peligro porque se está aplicando la energía en lo que es el cargar el objeto. Así es, así Y es. se Así supone es. que en lo que es todo lo que es carga de objetos, una persona no puede cargar más de una cierta capacidad de concorde a su peso, me parece. Y efectivamente, si no es bien cargado por un tema de ergonomía, va a tener como un riesgo de una lesión a la columna. Ya, ok. Recordamos que son 25 kilos, ¿correcto? ¿Ya? Y en mujeres, Walter, ¿te acuerdas lo que decía la norma? ¿Cuánto es lo máximo que puede cargar una mujer? Porque 25 kilos estamos hablando de hombres, ¿no es cierto? Ujú. En mujeres, ¿te acuerdas, Walter, cuánto decía en la norma? ¿Cuánto puede cargar como máximo una mujer? Parece que es 20.
20, así es. 20. Sí, es bueno. Acá lo que estaba viendo, en lo que es peligros y riesgos, acá faltaría agregar lo que un cuadro, lo que es consecuencias. Porque creo que Así hemos hablado es. muchas veces Ajá. que muchas veces confundimos lo que son las consecuencias con el riesgo. Ajá, Entonces, exacto. también lo que tú lesiones a la columna ya es una consecuencia, ya no es un riesgo. Me parece, a mi parecer, a mi apreciación. Ujú. Así es. Por eso yo quiero que ustedes analicen, ¿ya? Porque lo que estamos viendo ahorita vamos a encontrar en los documentos que van a evaluar ustedes. Recordemos que los documentos han sido elaborados hace un año, 3, 5, 8 años, muchos de ellos. Entonces, cuando han sido evaluados o cuando han sido analizados, ¿ya? Teníamos otros conceptos, ¿ya? De lo que es peligro y riesgo. Entonces, ustedes tienen que evaluar cada parte y tienen que actualizarlo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que cargar objetos pesados sea un peligro, pero si ustedes lo evalúan así, está bien. Esa evaluación lo que se les pide es que revisen, ¿ya? ¿Por qué no estoy de acuerdo con cargar objetos pesados como peligro? Porque cargar objetos pesados no es el peligro, ¿ya? El peligro, por ejemplo, sería, no sé, carga inadecuada, ¿ya? El riesgo no les mencioné antes, pero veamos siempre el riesgo como una exposición al peligro. Si no encontramos el término exacto para poner el riesgo, ¿ya? Siempre pensemos que el riesgo es una exposición al peligro. Por ejemplo, si el peligro es polvo en Exposición suspensión, al polvo. el riesgo es exposición al polvo. Y la consecuencia, como estaban diciendo, es una buena práctica, es un cuadrito consecuencia, es asfixia, ¿ya? Fibrosis pulmonar y todo eso, ¿no? Ya son consecuencias. Igual, yo pienso que en el primer ejemplo, por ejemplo, contacto con químicos peligrosos, no es el peligro. El peligro sería materiales químicos. Ese sería el peligro. El riesgo, exposición a materiales químicos. La consecuencia, quemaduras, irritaciones, lesiones. ¿Ya? Pero también hay que ser claros en algo. Muchas de las empresas en las cuales laboramos o trabajamos, de forma corporativa, ya tienen estipulado una lista estandarizada de peligros y riesgos. Si ese es el caso, por ejemplo, ¿ya? Ustedes podrían, de alguna manera, hacer una gestión para actualizar y enseñarle al gerente o al corporativo que eso ha variado y que podría actualizar su lista, sí, pero no necesariamente tienen que hacerlo en el momento. Si tienen una lista estandarizada, continúen con eso. Pero si tienen la opción de evaluar de una forma objetiva, ya que la empresa no tiene esta lista estandarizada de peligros y riesgos, háganlo, ¿no, muchachos? Siempre con la evaluación que estamos haciendo ahorita. Ojo, no necesariamente lo que yo les estoy diciendo es lo correcto. Recordemos que el peligro y riesgo se evalúa. Es una evaluación, es algo subjetivo, no es un parámetro encasillado entre 1 y 2, por ejemplo. No, es 1.5, 1.7, 2.4, o sea, es una evaluación subjetiva de cada uno. ¿Ya? Pero siempre traten de acercarse a los conceptos a los que hemos hablado. Por ejemplo, dice salir de comisión a instalar un letrero sin arnés. ¿Ustedes consideran que es un peligro? Si yo leo un arnés, ya yo estoy pensando que hay una persona que se va a exponer a un peligro puntual, que es altura, ¿no es cierto? Entonces, altura, peligro es altura. Salir de comisión a instalar un letrero podría ser antes. ¿Se acuerdan que habíamos visto un cuadrito donde decía tarea? ¿Se acuerdan? Vamos al diapositiva 93, creo que era. Justo acá. ¿Se acuerdan, muchachos? Acá, por ejemplo, dice tarea, ¿no es cierto? Me parece que lo que hemos visto ahorita, salir de comisión, instalar un no sé qué esto, más encaje en tarea. Peligro, altura. Riesgo, caída de desnivel. Consecuencia, esguinces, torceduras, fracturas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, lo que yo les estoy tratando de hacer ver es que esto vamos a encontrar en muchos casos y que tratemos de enfocarlo, encasillarlo en los nuevos conceptos que ya conocemos, ¿ya? Y que se están manejando actualmente. ¿No, muchachos? No sé si me copiaste, Walter, ¿cuál es la idea más o menos de esto que les estoy mencionando? Sí, hay algunas empresas que tienen estipulado lo que son los tipos de peligro y de acuerdo a esto,
Se evalúa. Evalúa, bueno. Así es. Pero, por ejemplo, en algunas empresas no tienen eso y entonces de repente ahí es donde podríamos nosotros empezar a influenciar para que esto sea ya, y se cambie el chip, ya se empiece, como tú dices, por ejemplo, a generar un cuadrito más donde haya consecuencias, ¿no? Para no confundir el riesgo con la consecuencia, que es fácilmente confundible, ¿sí? ¿Tú qué dices, Manolo? Sí, está todo claro lo que es la diferencia entre la tarea, ¿no? El peligro y los Así riesgos y es, consecuencias. así es. Por ejemplo, fumigar fuera de la planta. ¿Ustedes creen que es más peligro o más consecuencia? Yo te consulto a ti, Manolo. ¿O es tarea? Una tarea para mí. Así es. ¿Cuál sería el peligro? O sea, si usted está hablando de fumigar, estás hablando de ¿cómo se llama? Bueno, veneno, ¿no? Exposición a químicos, a gases. Ya, exposición sería el riesgo, pero acá No, sería el químico, ¿no es cierto? Químico en sí, sí, exposición el a químicos. peligro. Claro, Así es. químicos. La exposición al químico sería el riesgo. Y la consecuencia, la intoxicación a las alergias, ¿no? Almacén de combustibles. Podría ser, pero el almacén de combustible no es un peligro. El peligro en sí es el combustible, ¿no es cierto? Combustible, el riesgo es sí, incendio, detonación. Y la consecuencia es quemaduras, todo lo demás. Implementar un nuevo proceso, no creo que sea un peligro. Implementar un nuevo proceso iría más acá en la tarea, ¿no es cierto? En lo que hemos visto en el cuadro anterior, ¿ya? Peligro sería, no sé, exposición a máquinas, dependiendo de qué proceso van a evaluar, exposición a línea de fuego de máquina, de línea amarilla, de altura. Entonces, lo que les indicamos, muchachos, es que empecemos nosotros otra vez a regresar a lo que son los conceptos de peligro, riesgo, consecuencia, lo que hemos visto al principio, ¿no? Que nos hemos demorado un poquito, para actualizar los documentos, porque nos van a pedir eso, ¿no? Es cierto que los documentos, como les dije, ya están hechos, y lo más fácil sería solamente colocarle la fila donde dice todo el tema del COVID, pero hagamos el ejercicio de actualizar y volver a revisar. Recordemos que toda actualización es una revisión de los documentos y merece la pena que sea leído de forma correcta. Por ejemplo, Joana, acá, ¿qué peligro ves? Según esta fotito que estás viendo. Joana, ¿nos copias? María, ¿estás por ahí, María? Si encontrar objetos punzocortantes mientras barre, por lo Ya, está bien. Pero mira, acá hay un peligro más grande, mira. ¿Ves acá? Ujú. ¿Qué es eso? Esta es una retroexcavadora. Si parece, sí, es una retroexcavadora o es un cargador. No es un cargador, ¿ya? Bueno, cualquier cosa. Entonces, acá el peligro es una máquina en movimiento, ¿correcto? ¿Ya? ¿Cuál sería el riesgo, María? Mira la persona que tienes acá dándole la espalda al peligro, que es algo que nunca debemos hacer. ¿Cuál sería el riesgo de este peligro? El peligro es la máquina en movimiento. Es contacto. Así es, contacto, como consecuencia, atropello, lesiones, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ese sería el riesgo, María. ¿Ya? Entonces, el tema del material punzocortante también es cierto porque sería acá un peligro oculto. ¿Sí? Estás en lo correcto. ¿Ya? Y las consecuencias serían cortes, ¿ya? Cortes, punzaciones, ¿cómo se llama la palabra? Empalamientos, ¿ya? Ese es el riesgo. Vamos a salir acá un poco. Ya fuimos acá. Ya hemos hablado de la jerarquía y controles. Ya Walter nos ha dado una lección bien clara. Y gracias, Walter, de verdad, de cómo nos has hablado de la jerarquía y controles y cómo se implementa con respecto al COVID. Pero esta jerarquía, muchachos, recordemos que la implementamos en todos los ámbitos de la seguridad. ¿Ya? Primero tenemos que ver si el peligro se puede eliminar. Si no se puede eliminar, si se puede sustituir. Si no se puede sustituir, si se puede implementar un control de ingeniería que evite que ese peligro
tenga algún contacto con una persona, ¿ok? Hasta acá son las barreras duras. De ahí tenemos que implementar y ver si podemos implementar algún control administrativo, que son los procedimientos, las matrices, los hiper, todo eso, ¿ya? Y al final son los EPPs. Recuerden, chicos, que toda esta presentación está guardada y va a estar grabada para que ustedes puedan consultarla en algún momento o en el momento que ustedes vean por conveniente cuando la necesiten. De igual manera, si ustedes tienen alguna duda adicional, por favor, me mandan un WhatsApp. Yo ahorita les voy a dar mi número para que cualquier consulta, no hay problema, muchachos, me mandan un mensajito. En el caso que no les conteste de forma inmediata, posiblemente esté trabajando en ese momento, apenas pues les voy a contestar y vamos a ver de qué se trata la duda y cómo resolver la consulta. Chicos? La idea de las barreras duras es esta. Si tú tienes una barrera dura, el peligro no va a llegar a ti. Bajo ningún concepto. El peligro va a existir acá y se va a encasillar acá. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto las guardas de seguridad que tienen todos los elementos de rotación, y eso es de acuerdo a ley. Por ejemplo, los motores, las compresoras. Todo el mundo ha visto una compresora, ¿correcto? Todos ustedes. Han visto que tienen un sistema de poleas en el cual hacen girar dos ruedas metálicas, las cuales empiezan a encapsular el aire dentro de un cilindro metálico a presión, ¿ya? Entonces, estas poleas, por ejemplo, en muchos de los casos antes estas poleas estaban al aire libre y podían generar atrapamiento de dedos o manos. Entonces, la ley estipula, sobre todo en el Decreto Supremo 024, que todo material de ese tipo, de esa configuración, tiene que tener una guardia de seguridad. Entonces, la guardia de seguridad funciona como protección, como una barrera física entre el peligro, ¿ya? Y la persona que se expone. A tal manera que si la persona va a tocar acá, esta guardia de seguridad cumple la función de barrera física, de barrera dura, para que así toque acá, el peligro jamás tenga contacto con la persona. ¿Sí? Es una manera de evitar que el peligro o la energía que genere el peligro tenga contacto con la persona. Si nosotros no tenemos barreras físicas, si no implementamos barreras físicas, o si las barreras físicas no son lo suficientemente fuertes, ¿ya? O de acuerdo a parámetros ya establecidos, ¿ya? Estas barreras físicas no van a funcionar y el peligro va a tener contacto en algún momento con la persona y se va a generar un incidente. Por ejemplo, en la misma guarda que yo les estoy mencionando, ¿qué tal en vez de tener una luz entre reja y reja de 2 milímetros, por ejemplo, tiene una luz de 5 milímetros que me permite meter el dedo? ¿Esa protección sería efectiva? No, no es cierto. Porque ya al poder meter mi dedo entre las rejas, entre los alambres, igual tengo una exposición de una parte de mi cuerpo y el peligro o la barrera física como tal no está funcionando y el peligro me puede alcanzar. Entonces lo que nosotros tenemos que implementar o verificar siempre que las barreras, los controles que nosotros implementamos en las áreas de trabajo o que los trabajadores están evaluando de acuerdo a la tarea que van a desarrollar, estén de acuerdo a normativa y que cumplan la función. No es poner por poner. Los controles tienen que cumplir la función para la cual están implementados, ¿ya? Además, por ejemplo, no sé si ustedes, Walter, ¿te acuerdas que cuando ponemos nosotros las barandas de madera en los desniveles o en las excavaciones, las barandas de madera tienen que cumplir unos parámetros que son regidos por la norma de construcción, la G50. ¿Te acuerdas qué parámetros son estos, Walter? Para poner barandas, para poder controlar la caída de desnivel en una excavación. En una excavación. Sí, por ejemplo, tú haces una zanja de 2 metros de profundidad. ¿Mm? Entonces, el control es ponerle barandas, ¿no es cierto? Para que una persona no se caiga. ¿Te acuerdas qué nos dice la norma G50 con respecto a qué características tiene que tener esta baranda para que la persona se mantenga segura? No me acuerdo, pero de acuerdo a lo que se ha visto en lo que es la minería para tratar de eliminar espacios abiertos, está a 8 pulgadas de abertura. Ya, por ejemplo, ya está bien, yo te explico. Por ejemplo, chicos,
Si ustedes tienen una excavación y ustedes van a implementar un control, ¿ya? En muchos de los casos hay mucha gente que va y le pone cualquier cosa, le pone un par de cachacos y una malla naranja, y ya con eso la gente no se va a caer. No, la gente se va a caer porque ese control no es efectivo. Para que un control sea efectivo, tiene que poder aguantar, ¿ya?, la presión de una persona, ¿ya?, en este caso las barandas, un empuje horizontal de 91 kilogramos, ¿ya?, por centímetro cuadrado, tiene que estar los parantes a 2.5 metros de distancia, tiene que ser puntales de 2 por 4, de 2 pulgadas por 4 de ancho. Entonces, todos son parámetros que uno debe implementar o debe asegurarse que en la implementación se cumplan algunos requisitos mínimos para que ese control sea efectivo. Porque si tú pones una baranda que no cumple con estos factores, que de repente solamente son listones de 1 pulgada, tú cuando te vas a apoyar lo que va a pasar es que te vas a caer. Entonces te va a dar una falsa sensación de seguridad y en algún momento este control te va a fallar. Muchachos, no sé si por ahí me han entendido qué es lo que quise decir con respecto a los controles, que tienen que estar implementados de forma correcta y de acuerdo a los parámetros y características que te pide la ley o te pide las normas. Ok, ¿dónde están? No estoy encontrando la diapositiva. Denme un segundito, muchachos, para acabar es un último tema, el cual quiero comentar con ustedes. Lo voy a buscar acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está. Acá está, ya. Chicos, para finalizar, quiero otra vez, estos cuadros ya los hemos visto, no hay problema. Ya lo he visto también. Ok. Otra vez, muchachos. En las áreas de trabajo, chicos, nosotros vamos a encontrar situaciones o condiciones que se asemejan bastante a lo que estamos viendo de una forma pintoresca en esta exhibición, ¿ya? Lo que nosotros debemos hacer es afianzar o afinar la visión o la observación que nosotros hacemos en campo para evitar que un peligro, ¿ya?, se convierta en un accidente, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos hasta 12, 13 situaciones potenciales de que una persona se pueda accidentar en un espacio tan pequeño. Irrisoriamente, en las áreas de trabajo, cuando ustedes van a inspeccionar o cuando ustedes van a realizar una labor, encuentran algo similar. En áreas pequeñas donde trabaja bastante gente, la posibilidad de que las personas se accidenten es alta, por la misma interacción de persona a persona, por el espacio reducido, por la interacción del uso de una misma herramienta más de una persona, ¿sí?, por la apuranza de terminar o culminar un trabajo. Pues la idea, muchachos, de que nosotros afinemos, ¿ya?, nuestros ojos para, en vez de ver, observar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, es importante. Porque en base a esto, a lo que observamos, nosotros vamos a generar, ¿ya?, a generar las actualizaciones de las matrices o de los documentos que tenemos. Por ejemplo, yo te digo, Walter, ¿qué tal si tú tienes esta área de trabajo y en tu matriz solamente has evaluado como peligro altura y has evaluado altura y qué más veo acá? Y exposición a, no, como peligro altura y equipos en movimiento. Pero yo lo que veo, Walter, acá son más peligros. Por ejemplo, acá veo energía eléctrica, ¿ya? Por acá veo, si ya tenemos acá una moto o tenemos un auto, ya tenemos productos químicos, ¿sí? Entonces,
en una evaluación o una reevaluación o una actualización de los documentos que ustedes van a realizar, muchachos, ustedes tienen que volver a reevaluar. ¿Y de qué forma se hace? Yendo al campo, evaluando la tarea. No todo es, no toda la reevaluación que ustedes realicen de los documentos, muchachos, se tiene que hacer en oficina, ¿sí? Lo que nosotros plasmemos en la documentación tiene que estar basado en lo que hemos observado en campo. Muchas veces en las evaluaciones iniciales que se hacen de los trabajos, se obvian muchas de las tareas o muchos de los peligros porque en algunos casos esas tareas ni siquiera se habían iniciado cuando se hizo esa evaluación inicial. Entonces, a raíz de esto, ya, o en función a esto, es que nosotros en la parte superior vamos a evaluar, ya, de acuerdo a las tablas que les había mencionado, ¿sí? Acá la tenemos, ¿ya? Los índices de probabilidad, ¿ya? Y de consecuencia o severidad de los trabajos que vamos a desarrollar. Estas tablitas que les estoy mostrando son tablitas estándar, que las van a encontrar en lo que es el Decreto Supremo 024, que les van a dar unos alcances. Por ejemplo, dice, ¿no? Si la probabilidad de que una persona expuesta a un peligro de 1 a 3 es alta, medio, baja, ¿ya? ¿Cuál sería la severidad? Entonces, en función de la probabilidad con la severidad, te da un nivel de consecuencia, ¿ya? Entonces, eso también les pide en los formatos hiper, les pide que ustedes evalúen y que ustedes plasmen actualizando, ¿ya? Actualizando si esta severidad, por ejemplo, esta consecuencia es alta, medio, baja, de acuerdo a los parámetros que les da cada empresa y si eso se debe mantener o no en ese estatus. Por ejemplo, lo que les mencionaba, ¿no? Al principio, el tema del SARS-CoV-2 para el Ministerio de Salud era que todos deberíamos iniciar en alto. ¿Por qué? Porque todos nos podemos contagiar y todo era muerte. Ok. En una segunda actualización dijeron, no, ya no iniciamos todos en alto, solo inicia en alto todas aquellas personas que están expuestas de una forma directa, tal como el personal de salud, ¿ya? Y las personas que trabajan en empresas que no tienen nada que ver con el tema asistencial de salud, ya pueden iniciar su evaluación en una categoría media, ¿no? Entonces, todo eso, muchachos, va variando. Entonces, la idea de una actualización de documentos, ¿sí? Es también que todo lo que se ha evaluado antes sea reevaluado, sea visto, a ver si es que están de acuerdo a los parámetros, normas y o condiciones o procedimientos o estándares o normas internacionales que están actualizadas. ¿Ya, muchachos? No sé si hay alguna duda adicional con respecto al tema. Hemos tratado de que todo esto se adecue básicamente a lo que es la actualización de documentos con respecto al SARS-CoV-2, ¿ya? Y al tema del contagio por COVID. ¿Alguna duda adicional, Manolo? No, ingeniero, ha quedado todo claro su exposición. Walter, ¿alguna duda adicional? No sé si por ahí se me escapó algo más que quieras comentar o que no te haya quedado claro. Walter. Walter salió. Joana, la misma consulta para ti. A ver, Walter, ¿estás por ahí? Ya. No me está quedando claro, por ejemplo, lo que es la matriz de evaluación de riesgos, lo que es la probabilidad y la severidad. Si vamos a un peligro, identificamos un peligro, evaluamos el riesgo, entonces vamos a lo que es el cuadro, lo que es la matriz de riesgos, entonces se pone alto, medio y bajo. Ya. Estás hablando de lo que les estoy mencionando a ustedes, de lo que ha variado con respecto a la normativa. ¿Estamos hablando del COVID netamente o en general? El COVID. Ya, ok. Ya. Lo que pasa, Walter, ya como tú también sabes y sé que todos saben, al principio cuando el Ministerio de Salud empezó a dar los parámetros, ojo, para que las empresas empiecen a trabajar, ¿ah? O sea, no es que el Ministerio de Salud empezó a decir, oye, ¿sabes qué? Esto van a evaluar así, no. Empezó a decir, ok, empresa X, ok, ¿tú quieres volver a trabajar? Sí, porque mira, ok, muy bien. ¿Cuál es la necesidad que tú trabajes? Mira, sé que mi trabajo es indispensable porque yo transporto, por ejemplo, oxígeno
de Arequipa a Lima. Ok, si es un trabajo indispensable. En ese momento se consideraba que era crítico porque el oxígeno se necesitaba en todas las partes del país, ¿correcto? Entonces empresas Praxair, por ejemplo, ¿no? Entonces tú tienes que evaluar, actualizar tu documentación, por favor, para asegurarme que los muchachos que trabajen en el envasado, transporte, ¿ya? Y despacho de estos tanques de oxígeno, tanques con oxígeno, ¿ya? No se contagien durante este trabajo. Ok. Entonces, pero las empresas empezaron a decir, entonces, ¿cómo vamos a ver cuáles son los parámetros? Entonces el ministerio dijo, ok, yo les voy a dar los parámetros mínimos necesarios y bajo qué términos se van a mover. Entonces, ahí el ministerio dijo, todos los que no son, todos los hiperbase que van a ser evaluados, ¿ya? Todos dijeron, tenían que iniciar con una evaluación de riesgo alto con respecto al contagio del COVID-19. Entonces, todas las empresas, digamos, hay algunas que valoraban el 4 como alto, hay otras que valoraban el 12 como alto. Recordemos que hay unas que ponen riesgo 3, consecuencia 4, 3 por 4, 12, ¿no? Hay otras que manejan riesgo 1 y riesgo 2 alto, ¿no? Dependiendo de cómo lo valoras, pero no importa cuál sea tu valoración objetiva, lo subjetivo es que yo quiero que lo pongas con rojo, como alto. Todo inicia de alto. Ok, entonces el ministerio ordenó que todas las empresas que empezaron otra vez a funcionar evaluaran su CIPERC base ya con la posibilidad de contagio por COVID-19 en el alto, en lo máximo. Ok, entonces empezó a evaluar. Es a raíz de eso que el mismo Ministerio de Salud empezó a decir, ok, tú para que bajes de alto a medio tienes que poner bastantes controles. Uno de los controles, por ejemplo, era el control de ingeniería de que todas las personas empezaran a pasar prueba de temperatura al inicio y al final de la jornada laboral. Que empezaran a pasar pruebas rápidas, si no son semanales, quincenales. ¿Ya? Esos son los controles. Y después de eso, tú puedes bajar del alto al medio. Ya alguna empresa decía, pero ya al medio, pero ¿y cómo hago para bajar a mi nivel bajo? Ok, muy bien, te dijo el Ministerio de Salud. Tú quieres que tu nivel sea bajo, tú tienes que demostrarme que esa persona no va a tener contacto con nadie más, que va a hacer un trabajo remoto o aislado. O sea, que esa persona esté encapsulada en una cabina de tal manera que nadie se le acerque en ningún momento. Entonces, bajo esos parámetros se empezó a evaluar la primera vez toda la actualización de estos documentos. ¿Ya? En la segunda resolución ministerial, la 448, que es a la que nos estamos actualizando, ya varió un poco, porque empezaron a decir desde el Ministerio de Salud, que ¿sabes qué? Hemos evaluado que no todos deberían iniciar con una evaluación en rojo o alta. ¿Por qué? Porque los que están más expuestos, los que deberían poner alto, son aquellos médicos y enfermeras que están expuestos en la atención directa de este tipo de pacientes. Entonces, si tú estás expuesto a este tipo de pacientes o estás en un hospital COVID, tu nivel de riesgo es alto. La posibilidad mezclada con la probabilidad de que tú te contagies y generes enfermedad es alta. Pero si tú trabajas en una empresa de, no sé, de transporte, por ejemplo, de pollos, del Rico Pollo, que siguen trabajando, ¿ya? Además, en la pandemia tampoco han parado. Recordemos que el tema de los alimentos es crítico, no podía parar, ¿ya? Entonces ya no necesito que tú le pongas alto, dice, ¿no? Tú ponle en medio. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que te contagies, comparado con los médicos, no es alta, o sea, se reduce, ¿no? Entonces, si tú pones controles, por ejemplo, el control de temperatura, volvemos a las pruebas rápidas semanales o quincenales, al tema de, ¿cómo se llama? Del pulsómetro. Hay empresas que ya tienen su pulsómetro y le toman igual de entrada y salida el nivel de saturación de oxígeno a los trabajadores. Entonces, si tú controlas eso, puedes pasar de medio a abajo. Entonces, Walter, de esa forma es como el Ministerio de Salud nos ha dado los parámetros desde el mes de marzo hasta ahora, con 2 resoluciones que se han actualizado, ¿ya? De cómo debemos nosotros actualizar la documentación, ¿ya? En nuestras empresas de acuerdo a la normativa que está vigente ahora. Antes, por ejemplo, el distanciamiento social, recordemos que iniciamos con 2.5 metros, de ahí bajó a 1.5 metros, ahora ha bajado a 1. Pero, por ejemplo, antes nos decían que es 1.5 metros en todo sitio, incluidos los comedores, pero ahora en la nueva normativa nos dice que no.
que en los comedores se debe mantener una distancia de 2 metros, porque justo en los comedores es cuando la persona está expuesta porque se quita la mascarilla. Entonces, todas esas actualizaciones, Walter, nos han hecho evaluar de esta manera, como te estoy mencionando, el tema de los ciber. Es por eso que se ha variado. No sé si con esto respondí tu consulta, Walter, o hay algo que todavía no queda claro. Ya, me parece muy bien. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Ujú. Gracias, Walter. Johanna, ¿alguna duda, alguna consulta adicional? No, profesor, todo me quedó claro. ¿Sí? Ok, María. María, ¿está por ahí? Sí, solo una última aclaración sobre riesgo y consecuencia, por favor. ¿Ya? Ok, volvamos a un ejemplo. No, no te preocupes, está bien. Nosotros, a ver, tú estás caminando por la calle, ¿ya? Y estás en tu bicicleta. Estás yendo, estás manejando tu bicicleta desde la universidad hacia tu casa, ¿ya? El peligro es, tu bicicleta o es que tú circules en la calle expuesta a los vehículos que transitan por la calzada. ¿Cuál sería el peligro? María, ¿sigues ahí? Sí, sí. El objeto móvil. Ya, ok. ¿Pero cuál? Por ejemplo, es que hay dos objetos móviles. Tu bicicleta Dijo la y, por ejemplo, bicicleta y los autos alrededor, ¿verdad? exacto, esos son los peligros. Tu bicicleta no es el peligro. O sea, tú eres el sujeto, ¿ya? Ok. Entonces, el peligro son los autos en movimiento. ¿Cuál es Ujú. el riesgo? El riesgo sería impacto con alguno de ellos o que ¿Ya? ellos. Sí, sí, sí. Impacto, exposición, incluso el atropello es un riesgo. El Ok. atropello como tal se puede colocar como riesgo, No ¿ya? como No, 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 no. No, es que el atropello es un riesgo. lesiones. Pero así es. La consecuencia serían las lesiones que te genere el atropello, Ahora sí. ¿ya? Ujú. La consecuencia es aquello que te genera el riesgo, ¿sí? Sí, ahora Y sí. el riesgo es la exposición a la energía que genera el peligro, el contacto, mejor dicho, ¿ya? Peligro es aquello que te puede, todo aquello que te puede generar daño al estar en contacto con esa energía. El riesgo es tener contacto con la energía que genera el peligro. Y la consecuencia es todo aquello que genera el riesgo. Va en esa secuencia. Mari? No sé si Sí, con eso respondí gracias. tu pregunta. Sí, sí, Ok. sí lo entendí ahora. Gracias.